It's inhumane. You wouldn't do these type of things to any living creature, let alone an innocent human being. Con profundo dolor, Stephen Goncalves describe los trágicos eventos en los que perdió a su amada hija, quien, junto a 3 compañeros de la universidad, se convirtió en el blanco de un brutal ataque que conmocionó a los pobladores de Moscú, una ciudad al noreste de Estados Unidos. Te invitamos a conocer los detalles de esta historia que capturó la atención de personas de todo el mundo, que todavía encierra muchas interrogantes y cuyo capítulo final aún está por escribirse. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Sana Kernodle, Ethan Chapin, Kaylee Goncalves y Madison Muggen fueron unos jóvenes que para 2022 estudiaban en la Universidad de Idaho, en la pequeña ciudad de Moscú, en Idaho, Estados Unidos. Madison y Kaylee, de 21 años, y Sana, de 20, eran compañeras de vivienda junto a otras 2 amigas, en una casa de 3 pisos y 6 habitaciones, ubicada a las afueras del campus principal, mientras que Ethan, también de 20, era el novio de Xana. Los nombres de los 4 estudiantes quedaron entrelazados para siempre por una devastadora tragedia que sacudió la ciudad rural de casi 26,000 habitantes, situada en el condado de Lara y que cobró gran resonancia nacional e internacional. A semanas de lo ocurrido, las autoridades parecían estar desorientadas sobre las circunstancias que rodearon el hecho y la identidad del responsable. Esta es la historia de sus protagonistas. Madison Mae Muggen nació el 25 de mayo de 2001 en la ciudad de Eugene, en el estado de Oregón, Estados Unidos. Conocida como Maddie, era la hija de Karen Laramie y Benjamin Muggen, a quien todos llamaban Ben. Con el tiempo, los padres de Maddie se divorciaron y más adelante, Karen se casó con quien sería el padrastro de la chica, Scott Laramie, mientras Ben se unió a una mujer llamada Cory Hatrock. Cuando Maddie tenía 2 años, la familia se mudó a la ciudad de Coeur d'Alene, a unos 135 kilómetros al norte de Moscú, en el área norte de Idaho, de donde eran sus padres. De niña, asistió a la primaria Winton y comenzó la secundaria en la Academia Charter Coeur d'Alene, donde conoció a Kaylee en 6º grado. Ambas se hicieron mejores amigas y al llegar a la adolescencia, convencieron a sus padres de que les permitieran cambiarse a la secundaria Lake City. Maddie era muy querida, tenía un sentido del humor poco convencional y era admirada por su dedicación a su futuro y su vocación de trabajo duro desde que tenía muy corta edad, ya que le gustaba comprar con su propio dinero las cosas que quería tener. Se destacaba en la escuela y en todos los empleos que tomaba, donde acumuló una sólida red de amigos, compañeros, supervisores y maestros que la estimaban y la recomendaban como una trabajadora y estudiante muy dedicada. También le encantaba la música en vivo, al igual que a su padre, con quien solía ir a conciertos. Al graduarse de la secundaria, Maddie recibió con mucha emoción la noticia de su ingreso a la Universidad de Idaho para especializarse en marketing. Una vez allí, entró en la lista del decano cada semestre, lo que implicaba un reconocimiento a su excelencia académica. Se unió a la fraternidad de mujeres Pi Beta Phi junto a Kaylee e hizo grandes amigos. En ese tiempo conoció a su novio, un joven universitario llamado Jake Schriger. En paralelo a sus estudios, trabajaba en Mad Greek,
un restaurante familiar cuyo menú griego servía platos vegetarianos, ubicado en el centro de la ciudad. Allí, Maddie llegó a poner en práctica sus habilidades de mercadeo para realizar una campaña en las redes sociales del negocio. Su gran amiga y hermana de la vida, como solía llamarle, Hailey Jade Goncalves Stevenson, nació en Concord, California, el 8 de junio de 2001. Fue la tercera de los 5 hijos de Steve y Christy Goncalves. Sus rizos negros y espesos enmarcaban un rostro de porcelana perfectamente redondo, con una pequeña cicatriz en la frente que ni siquiera los médicos pudieron explicar. Sus hermanos, Olivia, Steven, Artem y Aubrey, se burlaban de ella diciendo que en esa marca en su frente era de un par de cuernos que intentaban crecer. Alrededor de un año después del nacimiento de la menor de la familia, los Goncalves se mudaron a la ciudad de Rathdrum, en el norte de Idaho. Allí, Hailey fue a la escuela primaria Bora, con sus hermanos mayores, antes de pasar a la academia Charter, donde conoció a Maddie, y de quien no se separó más. Junto a su amiga asistió a la secundaria Lake City, antes de ingresar en 2019 a la Universidad de Idaho. Allí, Hailey se estaba especializando en estudios generales, y su propósito era convertirse en maestra de escuela primaria. Hailey fue descrita por sus allegados como hermosa, auténtica, amorosa, sociable, divertida y amante de la aventura. Le encantaban la moda y los accesorios, así como divertir a quienes la rodeaban y hacerle bromas a sus amigos y familiares. Era fuerte, justa y dedicada. Jack Tucker fue su novio desde muy joven, pero ella también tenía espacio en su corazón para su mascota Murphy, un mini Golden Doodle. Era muy trabajadora, y además de sus estudios, siempre tenía un empleo a tiempo completo, incluso cuando estaba en la escuela secundaria. Como ya estaba en el último año de la universidad, estaba planeado un viaje a Europa y esperaba mudarse a Texas después de graduarse, en respuesta a una oportunidad laboral que recibió. La tercera amiga del grupo era Xana Kernodle, quien nació en la ciudad de Avondale, Arizona, el 5 de julio de 2002. Creció en un hogar amoroso junto a sus padres, Jeff Kernodle y Cara Northington, y sus hermanos Jasmine, la mayor, y Elias. La familia se mudó a la ciudad de Post Falls, en Idaho, donde Xana fue una talentosa deportista. Jugaba voleibol, fútbol y practicaba atletismo desde que era niña. Asistió a la escuela Post Falls en primaria y secundaria. Mientras estudiaba, trabajó en un restaurante de la cadena Texas Roadhouse y también compartió laboralmente con Madison en Mad Greek. En su acto de graduación de la secundaria, en 2020, decoró su birrete con recortes de flores y mariposas junto a la frase «Por las vidas que cambiaré». En la Universidad de Idaho, Xana se especializó en marketing, al igual que Maddie, y fue una activa integrante de la hermandad Pi Beta Phi y del equipo de ventas de Vandal Solutions, una organización de mercadeo dirigida por estudiantes. Era una chica positiva, divertida, extrovertida y muy querida, siempre rodeada de muchos amigos y con un contagioso sentido del humor. Tenía un perro que adoraba, llamado Shoeshine. Le encantaba la música electrónica y viajar en familia. Desde la primavera de 2022, Xana estaba saliendo con Ethan Chapin, nacido en octubre de 2002 en Seattle. Era trillizo. Él fue el primero en llegar al mundo y a los pocos minutos lo siguieron sus hermanos Macy y Hunter. Sus padres eran Stacy y Jean Chapin. Durante año y medio vivieron en Olympia, Washington, y luego se mudaron al poblado de Conway, en el mismo estado. Los niños asistieron a la escuela Conway, donde también jugaron fútbol, baloncesto y corrieron en circuitos naturales no urbanos. Luego, estudiaron en la escuela secundaria Mount Vernon de esa ciudad. En 2019, Ethan y sus hermanos interrumpieron la escuela y se dirigieron a Idaho, donde trabajaron en el Hotel Hills Resort. Posteriormente, regresaron para terminar su último año de la secundaria. Trabajaron en la granja de tulipanes Tulip Town durante la temporada de cultivo de esas flores, y luego regresaron a Idaho para continuar trabajando en el resort durante el verano, justo antes de asistir a la universidad de ese estado, en agosto de 2021. Ethan
Decidió estudiar gestión de recreación, deporte y turismo. Él y Hunter se unieron a la fraternidad de Sigma Chi, mientras Macy se sumó a la hermandad Kappa Alpha Theta. A Ethan no le apasionaba tanto la parte académica, pues la vida social y las competencias deportivas eran su principal motivación. Además de las disciplinas que practicaba en la universidad, solía jugar golf, voleibol de arena y pickleball o surfear. El joven amaba la vida y se reía continuamente. Disfrutaba la música country y hacía amigos con facilidad. En junio de 2021, Maddie, Kaylee y Xana, con 2 compañeras más, Bethany Funk y Dylan Mortensen, alquilaron una casa de 3 pisos y 6 habitaciones, ubicada en la calle King, en las cercanías del recinto universitario. Pensaban que el lugar era perfecto, ya que solo tenían que caminar 20 minutos para ir a clases, y estaba rodeado de las residencias de las mejores fraternidades. Además, todas estaban muy cómodas, ya que cada una tenía su propia habitación. Xana y Maddie llevaban un par de años trabajando como camareras en Mad Greek. Como quedaba muy cerca de la casa, era usual que Kaylee frecuentara el restaurante. Aparentemente, este lugar fue visitado un par de veces por un joven de 28 años llamado Brian Christopher Koberger. Él era un estudiante de doctorado en el Departamento de Justicia Penal y Criminología de la Universidad Estatal de Washington, ubicada a menos de 20 minutos en auto de la Universidad de Idaho. Nacido el 21 de noviembre de 1994 en Pensilvania, Brian era el hijo menor de Michael y Mary Ann Koberger. Tenía 2 hermanas mayores, Amanda, quien era actriz, y Melissa, que trabajaba como terapeuta matrimonial y familiar en Nueva Jersey. Durante muchos años, los padres de Brian fueron empleados del distrito escolar de Pleasant Valley, en el condado de Monroe, Pensilvania, a unos 23 kilómetros al noroeste de su casa en Albrightsville, en el vecino condado de Carbon. Michael fue trabajador de mantenimiento de 2006 a 2019, mientras Mary Ann se desempeñó hasta 2020 como asistente docente de estudiantes con necesidades especiales. Brian estudió en la secundaria Pleasant Valley, en Broadheadsville, Pensilvania. Tenía mucho sobrepeso cuando empezó a ir a la escuela y debido a ello fue víctima de acoso y no tenía muchos amigos. Carecía de habilidades sociales y solo buscaba encajar con los chicos populares. No obstante, cuando regresó a la escuela para su último año, había perdido bastante peso y entonces pasó de víctima a agresor. Según algunos de sus ex compañeros, en la secundaria era conocido como un pervertido y un marginado incómodo que repelía a las chicas. Supuestamente, también luchaba contra una adicción a la heroína. Brian se graduó de la secundaria en 2013 y, según algunos compañeros, para 2017 ya estaba sobrio y libre de sus adicciones. Asistió al Instituto Técnico Monroe en Bartonsville, pero lo abandonó un año después. Su comportamiento extraño no pasaba desapercibido. Era cliente asiduo de un bar del pueblo, donde normalmente se sentaba solo a observar de manera inquietante a las mujeres, hasta que empezaba a beber. Según testigos, después de 2 o 3 cervezas, comenzaba a hacer comentarios espeluznantes, y si alguna mujer que abordaba no se interesaba en él, llegaba a enojarse. Su conducta causó suficiente preocupación entre los empleados como para poner una advertencia sobre él en el local. Para 2018, obtuvo una licenciatura en psicología en la Universidad Comunitaria Northampton. Luego, durante un tiempo, trabajó como guardia de seguridad en el distrito escolar de Pleasant Valley, el mismo donde habían laborado sus padres. En 2020 se graduó de licenciado en la Universidad de Sales, una escuela católica privada con menos de 5,000 estudiantes, ubicada en Center Valley, Pensilvania. 2 años más tarde terminó la maestría en justicia penal en la misma institución. Allí fue uno de los mejores estudiantes, lo que le valió recomendaciones para que hiciera el doctorado. Por eso, en agosto de 2022, se mudó para obtener la titulación en el Departamento de Justicia Penal y Criminología de la Universidad Estatal de Washington, en Pullman, ciudad ubicada a solo 15 minutos en auto de Moscú. Además, se convirtió en asistente de enseñanza. Vivía en un apartamento del campus para estudiantes de posgrado
donde solía tener hábitos nocturnos y casi nunca recibía visitas, según sus vecinos. Por las noches, a veces salía a correr o a dar vueltas en su vehículo por horas. Según uno de sus compañeros de posgrado, Brian parecía una persona confiada y extrovertida, que siempre estaba buscando una manera de encajar, ya que en general era alguien muy incómodo y con actitudes fuera de lugar. En ese tiempo, Brian solicitó una pasantía en el departamento de policía de Pullman, porque aparentemente estaba interesado en ayudar a las agencias policiales rurales a recopilar y analizar mejor datos tecnológicos en operaciones de seguridad pública. Alrededor de mayo de 2022, el joven publicó una encuesta en un grupo de expresidiarios formado en una red social, reclutando voluntarios que hubieran estado en prisión para un estudio de investigación sobre la mente criminal. En el mensaje, indicó que el proyecto buscaba comprender cómo las emociones y los rasgos psicológicos influían en la toma de decisiones al cometer un delito. Incluyó preguntas sobre la elección de la víctima específica, el primer paso para abordarlas y el abandono de la escena del crimen. Según algunas fuentes, por esa época, Brian condujo un par de veces al restaurante Mad Greek para satisfacer sus estrictos hábitos veganos y comer una pizza vegetariana. Se presume que ahí fue donde vio por primera vez a Kaylee. En esos días, la chica comenzó a observar que un hombre no identificado la seguía por las noches, cuando iba o venía de bares, ya fuese en los terrenos de la universidad o por la calle principal. Cuando aquella situación ya no parecía una coincidencia, atemorizada, le pidió a sus amigas que la acompañaran en todo momento. Según lo que contarían posteriormente 3 estudiantes, Brian estuvo merodeando por el área universitaria de Idaho desde finales de septiembre de 2022. Les llamó la atención que estuviera solo, observando todo. Cuando tuvieron contacto visual con el sujeto, él los miró tan fijamente, sin sonreír ni asentir, lo que los hizo sentir muy incómodos. Adicionalmente, un tiempo después se supo que estuvo cerca de la casa de las chicas al menos 12 veces desde junio de ese año. Al margen de esta situación, las estudiantes continuaron con sus vidas habituales. Amaban la diversión y las fiestas, por lo que era usual recibieran en la casa a muchos amigos que quisieran pasarla bien. La noche del sábado 12 de noviembre de 2022, los habitantes de la vivienda de la calle King estuvieron de fiesta. Dylan y Bethany salieron cada uno por su lado. Ethan y Xana fueron a una celebración en la fraternidad de Sigma Chi, mientras Kaylee y Maddie estuvieron en un bar deportivo situado en el centro de la ciudad. Al salir del establecimiento alrededor de la 1:40 de la madrugada del domingo 13, las chicas se dirigieron a Grub Truck, un camión de comida nocturno, donde pidieron una pasta carbonara. Se cree que Ethan y Xana regresaron a casa alrededor de la 1:45 a.m. en un transporte privado de la fraternidad y subieron al cuarto de la muchacha en el segundo piso. Las otras 2 compañeras habían vuelto más temprano. Bethany estaba en su habitación de la primera planta y Dylan había decidido pasar la noche en el dormitorio vacío del segundo piso. Alrededor de la 1:56 de la madrugada, llegaron Maddie y Kaylee en un vehículo de una aplicación de transporte. Ambas decidieron dormir en el dormitorio de Maddie esa noche, en el tercer piso, acompañadas de Murphy, el perro de Kaylee. Estuvieron tratando de contactar a un compañero de estudios y exnovio de Kaylee hasta casi las 3 de la madrugada. Hicieron 10 llamadas sin respuesta, entre las 2:26 y las 2:52 de la madrugada. Finalmente, se quedaron dormidas. Mientras tanto, a esa misma hora, según registros policiales, Brian salió de su residencia estudiantil en Pullman, conduciendo su auto Hyundai Elantra color blanco. A las 2:47 de la mañana, desconectó su celular, justo antes de comenzar a conducir hacia Moscú. Alrededor de las 3:30 de la mañana, se acercó hasta la casa de la calle King. Pasó 3 veces por el frente sin detenerse. Luego, 30 minutos más tarde, regresó y se estacionó. Cerca de las 4 de la mañana de ese domingo, Xana estaba sumergida en una red social.
mientras esperaba una comida que había ordenado a través de una aplicación. Su pedido llegó a las 4:12 de la mañana. Minutos después, vestido con ropa negra y una máscara que le cubría la boca y la nariz, un intruso habría entrado a la casa con un arma blanca en la mano. Se desconoce cómo ingresó, ya que la entrada no fue forzada. Se presume que fue directo a la habitación donde dormían Maddie y Kaylee y las atacó brutalmente mientras ellas dormían en la misma cama. Los siguientes objetivos habrían sido Xana y su novio. Ethan dormía mientras fue atacado. La chica despertó y luchó hasta el final. Agarró la hoja filosa varias veces tratando de evitar ser lastimada, lo que le causó cortes defensivos en sus manos de tal profundidad que casi le cercenaron los dedos. Las 4 víctimas recibieron múltiples y extensas heridas y perdieron la vida rápidamente como consecuencia de las hemorragias que sufrieron. Mientras todo esto pasaba, Dylan se despertó al escuchar ruidos del piso superior y pensó que era Kaylee jugando con su perro. Al rato, oyó una voz que decía que había alguien dentro de la casa. Se asomó al pasillo y al no ver a nadie, volvió a la cama. Minutos después, le pareció oír un llanto proveniente de la habitación de Xana y una voz masculina que decía: «Está bien, te ayudaré». Entonces, abrió la puerta de su cuarto nuevamente y fue cuando vio una figura vestida de negro que caminaba hacia ella. Se encontró así, cara a cara con un hombre enmascarado de casi 1,80 m de estatura, de contextura atlética y cejas pobladas. Él pasó a su lado antes de salir por la puerta de vidrio corrediza que daba al patio del segundo nivel. La joven quedó petrificada. Cuando logró recobrar el aliento, completamente asustada, se encerró en el cuarto. A las 4:25 de la mañana, el atacante, que posteriormente fue identificado como Brian, encendió violentamente su vehículo para regresar a Pullman a toda velocidad. Ya en la carretera, reactivó su celular. Horas más tarde, cuando Dylan y Bethany salieron de sus habitaciones, vieron a una de las víctimas y pensaron que estaba desmayada. Llamaron a unos amigos a la casa para que las ayudaran. No hay detalles de lo que sucedió exactamente entonces, pero lo cierto es que poco antes del mediodía, el servicio de emergencia recibió un llamado de ayuda desde el celular de una de las sobrevivientes para alertar sobre una persona inconsciente en la residencia de las universitarias. Agentes policiales se presentaron en el lugar y encontraron la puerta de la residencia abierta. En ese momento, descubrieron en el segundo y tercer piso los 4 cuerpos fatalmente atacados con un arma blanca. La escena era totalmente traumática. Había salpicaduras y restos hemáticos por todas las paredes de las 2 habitaciones donde yacían las víctimas. Comenzó de inmediato la investigación. Estuvo a cargo del Departamento de Policía local, con el apoyo de los cuerpos policiales de Idaho, del condado de Lara y el Buró Federal de Investigaciones, conocido como FBI por sus siglas en inglés. Durante la inspección de la escena del crimen, los forenses encontraron en la cama, junto a Maddie, la funda color canela que correspondía con la de un cuchillo marca Ka-Bar. Estos son objetos filosos de hoja fija, estilo combate. Son usados para la caza, campamentos de supervivencia y en el ejército. La funda tenía también las siglas USMC, USMC, y la insignia del águila y el ancla del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Este sería un elemento determinante para identificar y dar con el culpable. La policía de Moscú confirmó el suceso en un comunicado. Las autoridades señalaron que los detalles eran limitados y, por tanto, aún no había detenidos. Consideraron el hecho como un asalto puntual y aislado, por lo que creían que no había riesgo para el resto de la población. Ese domingo por la noche, la Universidad de Idaho envió una alerta pidiendo a su comunidad que se mantuvieran en sitios seguros, ya que no había información sobre el sospechoso. Una hora después, levantaron la alerta. Por su parte, el alcalde Art Bethke calificó los acontecimientos como actos violentos sin sentido.
que pueden ocurrir en cualquier lugar y momento, y señaló que no había mucho para informar, para no poner en peligro la investigación. Pero a medida que se conocían los hechos y no había detenidos ni sospechosos, el pánico y la frustración se apoderó de los miles de estudiantes y del resto de la población de Moscú, que no había tenido un crimen violento en 7 años. En ese contexto, el miércoles 16 de noviembre, el jefe del Departamento de Policía, James Fry, ofreció una conferencia de prensa en la que dio marcha atrás en las garantías de que nadie estaba en riesgo. Pidió a la colectividad mantenerse alerta e informar cualquier actividad sospechosa. Esto aceleró el éxodo estudiantil que se produce días previos a la celebración de Acción de Gracias y las vacaciones de otoño en Estados Unidos. De igual modo, acrecentó las dudas en torno al manejo del caso por parte de la policía local, que solo disponía de 36 agentes y estaba acostumbrada a eventos de poca gravedad. Entretanto, las autopsias realizadas el 17 de noviembre de 2022 determinaron que todas las víctimas perdieron la vida como consecuencias de múltiples heridas de arma blanca. El crimen contra los 4 jóvenes conmocionó a la comunidad, y apenas se conoció la noticia, frente al letrero de entrada de la Universidad de Idaho, los residentes comenzaron a dejar flores y velas en homenaje a los fallecidos. Tan solo 5 días después del brutal ataque, el viernes 18 de noviembre, Brian recibió una nueva matrícula para su Hyundai Elantra blanco, con un número distinto al que tenía anteriormente. La había pedido al Departamento de Licencias de Washington. Para entonces, los detectives habían recolectado el contenido de 3 contenedores de basura cercanos a la escena del crimen en busca de pruebas y realizaron 38 entrevistas a personas que podrían tener información. Entre ellas estuvo Joseph Woodall, un joven de 26 años que atendía el camión donde Maddie y Kaylee comieron aquella noche. Aseguró que mientras ellas estuvieron frente a su establecimiento, no parecían estar en peligro. Joseph proporcionó el video de la transmisión en vivo que realizaron a través de redes sociales esa madrugada, donde un misterioso joven que llevaba puesto un suéter con capucha observaba a las chicas para aparentemente seguirlas cuando partieron. Sin embargo, el chico fue descartado después como sospechoso. Por otro lado, los investigadores preguntaron a los negocios locales si habían tenido compras recientes de un objeto filoso con hoja fija. Asimismo, publicaron un mapa con la cronología de los movimientos de las víctimas, con la esperanza de recibir alguna información valiosa. Pero la investigación no arrojaba resultados. El domingo 20 de noviembre, después de haber recibido más de 640 pistas y realizado unas 90 entrevistas, el capitán de la policía, Roger Lanier, declaró en una conferencia de prensa que aún no tenían sospechosos y que seguían sin localizar el arma usada para ultimar a los estudiantes. El trabajo de análisis de tantas evidencias en una casa que solía ser frecuentada por muchas personas era sumamente laborioso. Pero, sin resultados, la presión sobre las autoridades aumentaba. En paralelo a la investigación, las familias de las víctimas organizaron los actos funerarios. El de Ethan fue el 21 de noviembre, en Washington. En el recinto había más de 650 personas, entre amigos y allegados. En declaraciones a la prensa, Stacy Chapin, madre del joven, expresó su agradecimiento a su comunidad, familiares y amigos, a quienes llamó faros de fortaleza, así como a personas de todo el país que les manifestaron su apoyo. Dijo que en adelante los investigadores llevaban toda la carga por las familias afectadas. Today we're here to honor the life and legacy of our son and brother, Ethan Chapin, one of the most incredible people you'll ever know. En lugar de flores, la familia Chapin pidió donativos para el programa de baloncesto juvenil del condado de Skagit, en Washington, que era manejado por Tyler Amaya, un muchacho al que Ethan había entrenado años atrás y sentía un profundo aprecio por él. Estaban seguros de que su hijo hubiese querido que más jóvenes locales aprendieran el deporte. Volviendo a las pesquisas, en los videos de las cámaras de vigilancia cercanas a la casa donde se cometieron los crímenes,
Los detectives observaron un Hyundai Elantra blanco que pasaba 3 veces por la vivienda, antes de estacionarse a las 4:04 de la mañana. El 25 de noviembre, los agentes pidieron la cooperación de las autoridades en diferentes condados para obtener información sobre el vehículo. Para esa fecha, los investigadores habían recopilado 113 piezas de evidencia física, que fueron enviadas al laboratorio criminalístico de la policía de Idaho. El gobernador, Brad Little, destinó $1 millón en fondos para la investigación. Unos 4 días más tarde, un oficial de la Universidad Estatal de Washington localizó un Hyundai Elantra blanco modelo 2015, registrado a nombre de Brian Koberger, en el estacionamiento del complejo de apartamentos del campus. Con la identidad de un posible sospechoso, los investigadores obtuvieron el historial de conducción de Brian y descubrieron que lo habían detenido en Moscú en agosto de 2022. Durante esa parada por una infracción de tráfico, él proporcionó su número de teléfono móvil. Ese dato permitió a los investigadores examinar dónde había estado su celular en el momento de los delitos. Además, se dieron cuenta de que tenía las cejas pobladas y que su aspecto físico era consistente con la descripción del hombre que Dylan dijo haber visto dentro en la casa la madrugada del 13 de noviembre. Su celular fue rastreado y los registros indicaron que se dirigía a Moscú antes del ataque. También se confirmó que estuvo apagado desde las 2:47 a.m. hasta las 4:48 de la mañana del día de los hechos. El reporte telefónico también lo ubicó cerca de la escena del crimen entre las 9:12 a.m. y las 9:21 de la mañana, 5 horas después del ataque letal a los 4 estudiantes. De igual modo, los registros revelaron que Brian había estado cerca de la casa de las universitarias al menos 12 veces entre junio y el día del crimen, el 13 de noviembre. Una de esas veces fue justo antes de que lo detuvieran por la infracción de tránsito de agosto. Según las autoridades, después de conocerse los hechos, Brian habló de forma casual con un vecino sobre el caso, en un encuentro en el pasillo de su apartamento. Mencionó que las autoridades no tenían pistas y que creían que se trataba de un crimen pasional. Por otro lado, la policía estaba investigando exhaustivamente la información del asedio que habría sufrido Kaylee meses antes del ataque. 3 estudiantes entrevistados por la prensa dijeron que vieron a Brian en el edificio de la Unión de Estudiantes de la Universidad de Idaho, en las semanas anteriores a los hechos. Pero los detectives no lograron vincular al sospechoso con estos eventos. Mientras tanto, el caso se hizo viral en distintas redes sociales, donde todo tipo de personas se dedicaron a hacer conjeturas y análisis, a partir de las publicaciones que las víctimas hicieron antes de su deceso, hasta incluso nombrar a quienes creían sospechosos. En una famosa red social de videos, las publicaciones con etiqueta #IdahoMurders llegaron a tener más de 94.200.000 visitas a pocas semanas del crimen. Todo este revuelo llenó de una enorme cantidad de falsas pistas a la policía, que se quejó de recibir especulaciones sin respaldo fáctico, que avivaron los temores de la comunidad y difundían hechos erróneos. Las autoridades también publicaron una lista de personas que descartaron como sospechosas, entre ellas las 2 compañeras de cuarto sobrevivientes, el hombre en las imágenes de vigilancia del camión Grab, el conductor que llevó a Maddie y Kaylee a casa esa noche, el exnovio de Kaylee, los amigos que estaban en la vivienda cuando se realizó la llamada al 911 y una 6ª estudiante que aparecía en el contrato de arrendamiento y que se había mudado meses antes. El 30 de noviembre, Bill Thompson, el fiscal del condado de Laurel, dijo que al menos una de las víctimas había sido el objetivo del ataque. Esto agregó más confusión a la investigación, ya que hasta ahora se había manejado como un hecho aleatorio. Poco después, el jefe policial aclaró que creían que el ataque había sido dirigido, pero aún no sabían si el objetivo era la residencia o sus ocupantes. Ese mismo día, con la presencia de las familias y los compañeros de clases, se realizó una vigilia en honor a los estudiantes fallecidos, bajo el techo del Kibbie Dome,
el estadio deportivo multiusos de la universidad. Los padres de las víctimas dieron discursos muy emotivos frente a decenas de personas. Stacy, la madre de Ethan, lloró mientras expresaba que ella y su familia estaban eternamente agradecidos por haber pasado tanto tiempo con su hijo. And I want to remind you that that's the most important message that we have for you and your families, is to make sure that you spend as much time as possible with those people, because time is precious and it's something you can't get back. Por su parte, el padre de Maddie dijo lo orgulloso que estuvo siempre de su única hija y que se sentía feliz de que ella hubiese podido experimentar estar enamorada. Ben le agradeció a Jake por haberla tratado con amor y respeto. Luego fue el turno de Steven, el padre de Kaylee, quien recordó con emoción cuán inseparables eran su hija y Maddie desde sexto grado. So then they went to high schools together. Then they started looking at colleges. They came here together. They eventually get into the same apartment together. And in the end, they died together. In the same room, in the same bed. And it's a shame. And it hurts. El 2 de diciembre se hizo otro homenaje póstumo a los 4 estudiantes en Post Falls, donde familiares y amigos compartieron historias de sus seres queridos. Jake, el novio de Maddie, la recordó como su mejor amiga y agradeció haber tenido la suerte de explorar la vida con ella durante 2 años. Mientras que Christy, la madre de Kaylee, manifestó que estaban desconsolados y que tomaría tiempo para que todos se recuperaran de esa terrible tragedia, si eso era posible. Jasmine también habló de su hermana Xana y contó que perderla era lo más difícil por lo que había tenido que pasar. Dijo que le hacía feliz pensar que la chica había tenido amistades tan maravillosas en su paso por la universidad. Días después, el miércoles 7 de diciembre, hubo noticias sobre las investigaciones. Los detectives comunicaron a la prensa que estaban interesados en hablar con el conductor de un Hyundai Elantra blanco, visto cerca de la escena del crimen en el momento que ocurrieron los hechos. Tan solo 2 días más tarde, la policía había recibido más de 6,000 pistas relacionadas con la búsqueda del vehículo. El FBI instaló un centro de llamadas para ayudar a clasificar la información. Mientras todo esto sucedía, Brian estaba por terminar su primer semestre del doctorado en Washington. En algunas clases se mencionó el crimen y el joven se mantuvo siempre en silencio, según algunos compañeros. Al finalizar las clases, atravesó todo el país hasta la casa familiar en Pensilvania, conduciendo su Hyundai Elantra blanco junto a su padre. Mientras tanto, las familias de los jóvenes fallecidos seguían transitando su duelo. Para algunos, como la madre de Kaylee, había mucha preocupación por la capacidad de la policía de llegar al responsable en un caso de tanta relevancia y complejidad. Para ese momento, la mujer se sentía en la oscuridad, al no contar con información certera del avance de las investigaciones. La misma opinión tuvo el padre de Ethan, quien se quejó de la falta de comunicación de las autoridades, así como el progenitor de Kaylee, quien incluso llamó cobardes a los agentes por no revelar detalles de lo ocurrido y criticó que todo parecía ser muy confuso en el proceder de los detectives que llevaban el caso. A su parecer, las heridas de su hija no coincidían con las de Maddie. Con base en esas preocupaciones, la familia Goncalves se reunió con autoridades del organismo de seguridad para tratar lo que consideraban como errores en la investigación. Por su parte, los allegados de Xana iniciaron el 16 de diciembre una donación conmemorativa que dio origen al Fondo de Becas Xana Kernodle, creado en asociación con la Fundación de la Universidad de Idaho. Los Chapin también conformaron una fundación que llamaron La Sonrisa de Ethan, para otorgar becas a estudiantes del condado de Skagit, a partir de las ganancias obtenidas por la siembra de tulipanes realizada por compañeros del joven en la granja Tulip Valley. Por otro lado, a finales de diciembre, las autoridades recuperaron una única fuente de ADN masculino en el botón de la funda del cuchillo, que hallaron en la escena del crimen. El 27 de ese mes,
Los investigadores recolectaron la basura de la casa de los padres de Brian y la enviaron al laboratorio de Idaho para su análisis. En principio, no hallaron nada en la base de datos de personas que alguna vez estuvieron procesadas. Entonces, recurrieron a la genealogía genética y encargaron a un laboratorio privado la creación de un perfil de ADN que podría usarse para buscar parientes. De esta forma, compararon los perfiles genéticos y determinaron una alta probabilidad de que la muestra de los residuos perteneciera al padre de quien había dejado ADN en la funda. A partir de esos resultados, concluyeron que Brian Koverger era su principal sospechoso. Adicionalmente, los registros del teléfono móvil del joven revelaron que posiblemente había estado observando la casa durante semanas. Con base en estos datos, el sujeto fue vigilado de cerca durante varios días. Los agentes lo vieron varias veces en el exterior de la vivienda de sus padres utilizando guantes quirúrgicos. En una ocasión, lo observaron salir de su domicilio familiar cerca de las 4 de la madrugada y depositar bolsas de desechos en los basureros de los vecinos. Finalmente, el viernes 30 de diciembre de 2022, 7 semanas después del crimen, un equipo de armas y tácticas especial de la Policía de Pensilvania, o SWAT por sus siglas en inglés, entró en la casa de la familia Koverger, derribando la puerta y las ventanas en lo que se conoce como entrada dinámica. Se trata de una táctica utilizada en casos excepcionales para detener a sospechosos de alto riesgo. De esta forma, Brian fue arrestado bajo 4 cargos de asesinato en primer grado y el delito grave de robo. Su detención trajo alivio para las familias de las víctimas. En la vivienda de los Koverger, los agentes confiscaron guantes de látex, una linterna plateada, una sudadera, calcetines, guantes y máscara negros, un par de zapatos deportivos, un teléfono celular, computadoras portátiles y un par de objetos filosos, una navaja de bolsillo y un cuchillo en una funda de cuero. También se llevaron libros de criminología, cuadernos, una aspiradora y documentos personales. Mientras, en el allanamiento al apartamento de Brian en Pullman, incautaron una almohada con una mancha entre rojiza y marrón, un guante desechable, una funda de colchón manchada, computadoras, varios recibos, el contenedor de polvo de una aspiradora y al menos una docena de mechones de cabello. De los análisis a toda la evidencia recolectada, se conoce que se encontraron resultados positivos de sangre en la almohada y en la funda, y que los cuchillos confiscados no eran el arma homicida. Además, la policía se dio cuenta de que Brian había limpiado minuciosamente su auto, por dentro y por fuera, y que no quedó ni un centímetro sin lavar. El martes 3 de enero de 2023 se produjo su primera audiencia en el condado de Monroe, Pensilvania. El acusado entró a la sala del tribunal con un pantalón deportivo rojo de la cárcel y miró directamente a sus padres y hermanas, que estaban sentados juntos en la primera fila de la galería. Una de ellas no aguantó las lágrimas. Brian dijo que no tenía problemas de salud mental y aceptó ser trasladado a Idaho sin que mediara un juicio de extradición. El juez ordenó que lo pusieran bajo custodia de la Fiscalía del Condado de Laurel. Y el día siguiente fue llevado en un avión de la policía a la cárcel de esa localidad. Según su abogado, el sospechoso rechazó el proceso de extradición porque estaba ansioso por ser exonerado de todos los cargos y esperaba resolver el asunto lo antes posible. La familia de Brian no creía en las acusaciones, por lo que difundieron un comunicado donde señalaron que cooperaron plenamente con las fuerzas del orden en un intento de buscar la verdad y promover la presunción de inocencia de Brian en lugar de juzgar hechos desconocidos y hacer suposiciones erróneas. Agregaron que, como familia, lo amarían y apoyarían, y que sentían una honda tristeza por lo sucedido. Mientras tanto, conocer detalles de la investigación era complejo, pues la jueza de primera instancia, Megan Marshall, dictó una orden de silencio que impedía a cualquier persona involucrada en el caso hablar con los medios. El objetivo era proteger el derecho del acusado a un juicio justo
frente a una historia que había tenido una abundante cobertura mediática nacional, con la idea de asegurar la conformación de un jurado imparcial. El jueves 5 de enero, Bryan hizo su primera comparecencia ante el tribunal de Idaho. Al entrar a la sala, le sonrió a su defensor público, pero no hizo contacto visual con nadie más durante todo el procedimiento, incluidos los familiares de las víctimas que lloraban en la primera fila. En la lectura de cargos, la jueza puntualizó que el crimen había sido realizado con premeditación, malicia y previsión, y denegó la fianza solicitada por la defensa. De igual modo, aprobó la prohibición de contacto con los familiares de las víctimas y las supervivientes que vivían en la casa durante 2 años, tal como había solicitado el fiscal. En la sesión, los fiscales presentaron lo que se conoce como la Declaración Jurada de Causa Probable. Era un documento de 19 páginas con todas las evidencias, testimonios y pruebas recaudados durante la investigación. Al analizar el expediente, redactado por el oficial Brett Payne de la policía de Moscú, se reveló cómo las autoridades vincularon al acusado con el caso, usando las cámaras de videovigilancia que ubicaron su auto en la escena del crimen y la evidencia del ADN en la funda del cuchillo. Los investigadores lograron determinar que el auto salió del campus de la Universidad Estatal de Washington, llegó a la escena del crimen y luego regresó a la misma alma mater en Pullman. Pero quedaban muchas preguntas claves sin respuesta. No estaba clara la conexión del acusado con las víctimas, ni cuál fue el móvil de los crímenes, o cómo entró el sospechoso a la casa, ni por qué 2 personas sobrevivieron al ataque. Además, seguían sin tener el arma homicida. Al cierre de la sesión, Bryan se declaró inocente. A la semana siguiente, compareció en el tribunal a un acto que duró poco menos de 10 minutos, donde renunció a su derecho a una audiencia rápida. El juez programó una audiencia preliminar de causa probable para el 26 de junio. Tras el ataque fatal a los 4 jóvenes, el dueño de la residencia donde ocurrieron los hechos la donó a la universidad, cuyas autoridades anunciaron, en febrero de 2023, sus planes de destruirla para acabar con un horroroso recuerdo y como vía para avanzar en la sanación colectiva. Además, mientras las autoridades judiciales continuaban dándole forma a la causa, la Universidad de Idaho le rindió homenaje a las víctimas. En la ceremonia de graduación que se realizó el 13 de mayo de 2023, le otorgaron títulos póstumos a los 4 estudiantes. Sus familias recibieron el reconocimiento. Por otro lado, el lunes 22 de mayo se produjo la audiencia del Gran Jurado, instancia que, tras analizar el pedido del fiscal, acusó a Bryan Kohberger de asesinato y robo con allanamiento de morada. El juez le preguntó si se declaraba culpable por cada uno de los cargos, pero Bryan permaneció en silencio. Su abogado se levantó y reiteró que se mantendrían callados. Ante ello, el juez procedió a registrar su declaración como inocente. Se desconoce quiénes testificaron en la audiencia, ya que un juez de distrito aprobó la solicitud del Estado de mantener bajo reserva los nombres de los testigos, para evitar que fueran acosados e intimidados, y así ayudar a garantizar un juicio justo con un jurado imparcial. La decisión de los fiscales de formar un gran jurado permitió al Estado evitar la audiencia preliminar de una semana, que habría requerido presentar pruebas ante un juez, así como permitir que el abogado defensor interrogara a los testigos. Mientras tanto, el 22 de junio, el abogado de Bryan presentó un documento donde aseguró que no había conexión entre el acusado y los estudiantes fallecidos, y que también se había encontrado ADN de otros hombres en el lugar del crimen. Unos días después, los fiscales anunciaron que pedirían la pena capital debido a circunstancias agravantes en los delitos, que calificaron de especialmente atroces y que evidenciaban que el acusado tenía un absoluto desprecio por la vida humana. Por su parte, la defensa sugirió que tenían pruebas de que Bryan se encontraba en un lugar distinto a la escena del crimen la noche de los hechos. Sin embargo, más adelante señalaron simplemente que el sospechoso tenía la costumbre de conducir solo de noche y que justamente en esa oportunidad
estuvo manejando su auto hasta la madrugada. El 25 de julio, los abogados defensores presentaron una moción para que se desestimara la acusación, con una justificación de técnica legal, argumentando que el gran jurado supuestamente había sido engañado en cuanto al estándar de prueba que se requiere para una acusación. Según el documento, se debió informar que el estándar de prueba debía estar más allá de toda duda razonable, pero en cambio les instruyeron erróneamente, indicando que el estándar implicaba tener motivos razonables para creer que el acusado cometió el delito. En consecuencia, también pidieron una nueva audiencia preliminar para determinar si el caso debía seguir adelante. Mientras se llevaba a cabo esa diligencia, el miércoles 23 de agosto se realizó una audiencia en la que el acusado renunció a su derecho a un juicio rápido, aduciendo que su equipo legal no estaría listo para el inicio del proceso, previsto originalmente para el 2 de octubre. El juez acordó entonces retrasar el juicio, pero no se fijó una nueva fecha. Entretanto, la investigación continuaba su curso. El FBI recolectó evidencias en la residencia de las estudiantes hasta finales de octubre de 2023. Además, tomaron suficientes fotografías y material visual, con ayuda de varios escáneres, para reproducir el espacio en el juicio. En medio de todo el proceso legal, llegó el 13 de noviembre de 2023, el primer aniversario del crimen. En esa fecha, la Universidad de Idaho conmemoró a las víctimas con una vigilia. A su vez, hubo una nueva moción de la defensa para desestimar la acusación, argumentando que estaban ante un jurado parcializado, con pruebas inadmisibles, falta de evidencias suficientes y supuesta mala conducta del fiscal al retener pruebas exculpatorias. Pero el 15 de diciembre de ese mismo año, el tribunal rechazó la solicitud. Unos días después, el 21 de diciembre, los fiscales pidieron la programación del juicio para el verano de 2024 en Estados Unidos, es decir, entre junio y septiembre, cuando la mayoría de los estudiantes está de vacaciones. Esto permitiría a la ciudad recibir a la enorme cantidad de periodistas que le hacen seguimiento al proceso y evitaría que los alumnos revivieran los traumáticos eventos donde perdieron la vida 4 de sus compañeros. Una semana más tarde, el 28 de diciembre de 2023, la casa donde ocurrió el peor crimen vivido en Idaho hasta ese momento fue finalmente demolida por las autoridades universitarias. La decisión se tomó a pesar de que 3 de las familias de las víctimas habían pedido a la casa de estudios preservar el inmueble hasta que se celebrara el juicio, ya que tenía un enorme valor como evidencia. Pero al final, la fiscalía estuvo de acuerdo con desmantelar la residencia, ya que había cambiado demasiado desde el día de los hechos. En 2024, el inicio del juicio lucía cada vez más lejano. A finales de febrero, el fiscal sugirió que probablemente no comenzaría sino hasta marzo de 2025, mientras la abogada defensora estimó que sería para junio de 2025, debido al volumen de testigos y evidencias. Esto provocó el rechazo de las familias de las víctimas. Alegan que la defensa ha presentado diversas objeciones que siguen posponiendo la fecha. Primero, solicitaron el traslado del tribunal para supuestamente preservar la imparcialidad del jurado. Y luego, argumentaron ante un juez que los fiscales supuestamente estaban reteniendo pruebas claves, como un video que mostraría un vehículo que coincide con el de Brian en la escena del crimen. Esto fue negado por la parte acusadora. El 17 de abril, los abogados del acusado presentaron una coartada actualizada, según la cual los datos de las torres de telefonía celular evidenciarían que su cliente estaba conduciendo a kilómetros de distancia cuando las víctimas perdieron la vida, y para ello usarían el testimonio de un experto en softwares de mapeo y algunas fotografías del cielo nocturno tomadas por el acusado. Al momento de la difusión de este video, la defensa de Bryan Kohberger, de 29 años, continuaba presionando para que se cambiara la sede del juicio a un condado más grande, con más jurados potenciales. Los abogados sugirieron que el proceso se llevara a cabo en las localidades de Ada, Boonville o Bannock, en Idaho. La decisión en torno a esto se programó para el 27 de junio de 2024.
De momento, sigue sin haber una fecha precisa para el juicio contra Bryan Kohberger, quien se mantiene en prisión como el principal sospechoso del crimen contra 4 estudiantes de la Universidad de Idaho. Las familias solo aguardan a que se haga justicia por el inexplicable y horrible ataque que le cegó la vida a Xana, Ethan, Kaylee y Maddie. Se trata de un proceso complejo, donde ha habido numerosas especulaciones y pistas, pero que mantiene una interrogante básica. ¿Qué llevó a un estudiante de doctorado a presuntamente cometer un cuádruple crimen con tanta brutalidad y contra personas con las que, al parecer, no tenía relación alguna? Muchos esperan que el juicio arroje luces sobre tanta oscuridad y que se conozca la verdad sobre esta historia que mantiene en vilo a los seres queridos de las 4 víctimas, a la comunidad universitaria, a los habitantes de la ciudad y a todos los que de alguna manera se vieron afectados por esta tragedia. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.